Paseando por Lima, hemos llegado a una calle con un nombre muy pintoresco. Es la calle de Polos de Azul. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Simplemente Lima, aquí por Onda Digital Noticias. Estamos en una semana un poco movida, este domingo es día de elecciones, y esto nos lleva al tema, a preguntarnos un poco respecto a la historia de las elecciones en el Perú, y sobre todo en Lima, ya que, aunque guste a unos o no les guste, siempre en el pasado Lima, pues, o lo que aquí se elegía, era lo que al final influía en todo el Perú. Por tanto, la historia de las elecciones es un tema hoy que hay que conversarlo, y para eso te he invitado a una gran amiga, a la socióloga e investigadora Luz Marixa Barrón. Marixa, buenas tardes, bienvenida a Simplemente Lima. Muchas gracias, gracias David por la invitación y un saludo a todos tus oyentes, y además te felicito que hayas iniciado y continúes con este importante programa. Muchas gracias, hoy nos ha tocado invertir los papeles, ¿no? Sí, Marixa me ha invitado a su programa muchas veces, hemos conversado temas diversos, sí, pero hoy yo tengo el honor de tenerla aquí en el SEC de Onda Digital Noticias. Marixa, ¿qué hablar de las elecciones? ¿Qué decir? ¿Cuál es para ti, como socióloga, investigadora también de esa parte de la historia, cuáles son las perspectivas, esperanzas, si es que hay, con respecto a este nuevo proceso electoral? Bueno, hay varias maneras de ver las elecciones, ¿no? Históricamente, las elecciones son una manera que une a la población en torno a una perspectiva, ¿no? Un analista decía algo que, bueno, podemos no suscribir, pero sí nos podría servir para graficar, ¿no? Él decía que las elecciones eran algo así como cuando el Perú jugaba un partido definitorio para clasificarse, ¿no? Yeah. Porque todos nos concentrábamos en el hecho, un poco que masivamente, ¿no? Entonces, definitivamente las elecciones no son un partido de fútbol, ¿no? Sino es una manera... Se define sí, el futuro de un país, ¿no? Un futuro por lo menos que se va a realizar en un periodo de 5 años, ¿no? Pero estas elecciones tienen una característica que son primero complementarias, ¿no? Van a complementar un periodo que fue cesado, o sea, porque los congresos no se cierran, sino claro, cesan, porque sigue una comisión permanente, y viene este periodo que se llama el interregno, que sesiona la comisión permanente, que vendría a ser el pleno, pero con una representación mínima, pero que se supone que representa a los 130 congresistas, claro, ¿no? Pero sin ninguna capacidad de decisión o nada de ello. No, porque ellos tienen que debatir los decretos de urgencia, que esos después los ratificará el próximo Congreso, que claro, tiene también un periodo corto, ¿no? Así es, porque corto. Es un año y meses, ¿no? Claro, entonces... ¿Se puede hacer algo en un año y meses? Solamente... ¿Qué tipo de leyes? Porque había un poco investigado y muchas de esas leyes de cambio sustancial requieren más tiempo, varias legislaturas para debatir y todo ello. Claro, lo que no se puede hacer es lo que están prometiendo. Eso sí, ¿no? Sí. Eso sí. Otra pregunta, ahora, antes de entrar al tema histórico de las elecciones, ¿no? Inclusive ahí vemos una imagen, ¿no?, de esa época, de esta sociedad que iba eligiendo a su candidato. Claro. Antes de entrar a ello, ¿qué tan cierto es esta versión que está circulando en redes ya hace buen tiempo respecto a que el artículo 136 de la Constitución menciona que si no se logra elegir un Congreso actualmente en mayoría, vuelve el anterior? Sí, eso está en la Constitución. ¿Ya? O sea, porque yo he leído, y es mi interpretación, de que lo que menciona ahí es si es que no se convoca, si es que no se realizan elecciones, ya se están realizando. Claro, lo que sucede es que la elección tiene unas exigencias estadísticas, ¿no? Podríamos decir que tiene que pasar la mitad más uno de los electores. En este caso hablan del 66%. Claro, ¿no? Entonces, y son nulos, todo dice que no, todo vuelve como estaba claro, antes del cierre anterior. Pero ese es un escenario bastante difícil de probar, ¿no? Porque además hay una tendencia desde hace 3 elecciones de que hay un 20% de ausentismo. Entonces, y el otro factor que te iba a decir, que es bueno que nuestros oyentes lo tomen en cuenta, es que se está haciendo las encuestas con unas muestras bastante bajas, que son entre 400 a 1.200 personas, ¿no? Claro, más o menos. Entonces, para una elección nacional, claro, y no además representa mucho lo que prácticamente. Lo que y va a no pasar. Solo eso, son elecciones,
son encuestas donde el número de nulos y viciados supera los votos válidos. Sí, entonces, tú no puedes proyectar sobre algo que ya estaría diciéndote que estas elecciones serían nulas, ¿no? Claro. Pero eso es importante para nuestros amigos. Ahora, hay tendencias que voten nulo porque van a favorecer al que está ganando. Ni siquiera sabemos quién Ahora, va a también ganar, ¿no? quizá mucho que tenga que ver es el desánimo que hay, ¿no? Respecto a las propuestas y todo lo que está ocurriendo. Sí. Hablemos de la historia de las sí, elecciones, ¿no? sí. ¿Desde cuándo se empiezan a elegir, en este caso, ciudadanos, ¿no? Para un cargo público en Lima, en el Perú? Bueno, muchos siempre hemos creído que se realizan ya cuando somos república, pero en realidad se ha empezado a elegir autoridades desde el periodo previo a la república, es decir, entre ese periodo intermedio de lo que hay que terminar podríamos decir virreinato, la época colonial, claro, entre un virreinato tardío y los prolegómenos de la República, pero ni siquiera de la República, porque San Martín es el que convoca la primera elección para la Asamblea Constituyente, y San Martín no era un republicano. Él estaba muy convencido de la monarquía, ¿no? constitucional. Sí, así es. Pero Basadre considera que este es el momento donde nosotros podríamos hablar del inicio de la República. ¿Por qué? Porque la República tiene una característica, a diferencia de las monarquías, que está en el sentido de que se tiene que elegir representación. O sea, que el pueblo tiene que estar elegido y representado, ¿no es cierto? Entonces, y además no solo representado, sino que tiene que fiscalizar a las autoridades. Esos elementos tenían en cuenta esta Asamblea Constituyente, que además estaba compuesto tanto por monarquistas constitucionales, por republicanos más radicales, como los que después apoyan la llegada de Bolívar. Marixa, ¿qué época exactamente San Martín? San Martín llega pues el 21 y se ve el 23, entonces estamos hablando del 22 y el 23. Pero hace un momento dijiste, me pareció interesantísimo, de que ya habían elecciones antes de esto. Sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de elecciones eran las que habían en todo caso en la época virreinal, a finales, como comentas tú? Bueno, es que lo que sucede es que las parroquias han cumplido siempre un papel muy interesante, entonces ellos sí han tenido una relación muy directa con la población. Claro que elegían a quienes podían representar en derechos, inclusive algo así como sindicatos, que serían los orígenes también de los sindicatos. Ellos continúan su labor hasta el periodo de los inicios de la República. Podríamos hablar en todo caso de elecciones de autoridades de mando medio, barriales, gremios, gremios, eran elegidos. Claro. Y sí, lo que tú has dicho es muy cierto, porque las parroquias eran las que se encargaban justamente de la organización. La gente iba a misa y después tenían que votar, ¿no? En esta época, ¿votaban todos? ¿Hombres, mujeres, analfabetos? No. ¿O qué estaba restringido? No votaban todos, pero no había... no hay una idea, remontándonos a la época, como decir, tú no votas, sino que la sociedad estaba organizada de tal forma, por ejemplo, un esclavo no era considerado un ciudadano, porque estaba al servicio, era prácticamente, es un poco duro decirlo, pero él no era parte del ciudadano por una razón, no tenía nombre. Así es. Y vamos a regresar un rato a por qué las parroquias, porque lo que te da, ahora nosotros tenemos el DNI y eso te da ciudadanía. En esa época eran las partidas de nacimiento, y los esclavos negros no tenían partida de nacimiento. Correcto. No podían. Administrativamente ahí está la razón. Claro, no hay un documento no eran que lo ciudadanos. represente. Y entonces, ¿qué nombre llevaban ellos? Y tú, que eres un gran conocedor de Lima, el nombre que llevaban ellos. El patrón, ¿no? La hacienda donde vivía, ¿no? O alguna característica. Y es más, se les conocía el bodeguero, no sé, el chanchero, ¿no? Ese tipo de denominaciones que no son de un ciudadano, pues, ¿no? Así es, pues. Entonces, el aguatero, porque muchos se dedicaban a esa labor, estos gremios considerados como esos labores considerados pues como menores para ellos, pero ¿no? Importantes para la ciudad, pero menores, ¿no? Entonces, no tenían la partida de nacimiento, entonces se hacía el acta, que estos son, podríamos decir, los inicios de las actas electorales, en base a los bautizados. Y votaban los bautizados. Pero las mujeres no votaban
no porque no se las se las considera, es la interpretación que yo tengo, ¿no? Claro. Sino porque siempre ha habido una idea de que una mujer era era el voto doble. Por Claro, ejemplo, porque el hombre influía en la mujer y para qué, y en el todo voto caso, ¿no? doblaba el voto. Claro. Y eso mira ha seguido hasta el siglo XX. Claro, porque recién en el año 1956 se establece el voto femenino, ¿no? Claro, con Odría. Con Odría, el Con 56. Odría, sí. Sí. Ok, ahora, en estas primitivas elecciones, vamos a decir de un modo u otro, esas mesas que se formaban en los barrios, con el párroco apenas supervisando, deben haber sido motivo también de pelea, de pleitos. Claro. ¿No? No había un control como el de ahora con los miembros. Un jurado. Con un jurado, ¿no? Con un pacto ético. O como esos señores que ahora van a las elecciones y se ponen a ver veedores, ¿no? Para ver los votos que todo. ¿Cómo era en aquella época esos eventos? Se armaban como una especie de proscenios, ¿no? Pequeños. Y el voto además era, y de ahí viene un término muy popular en Lima que decía está cantado, ¿no? Porque el voto no era secreto. Ajá. O sea, yo voto por fulano que eran hombres potentados, porque para ser candidatos tenías que tener propiedades. Claro. Y también para ser votante, en cierto modo, porque había una doble elección. En un periodo se elegía a los que iban a elegir. Así es, ahora creo que se elegía un congreso y ya después ellos son elecciones indirectas en todo caso, ¿no? Indirectas. Sí. Uh-huh. Y se ha alternado así, desde el comienzo de la República se ha alternado entre indirectas e indirectas, ¿no? Uh-huh. Ese problema ha venido siempre por una especie de desconfianza a los sectores electorales, ¿no? Pero existe el voto de la mujer, lo consideran un voto doble, ¿no? Claro. Ahora, sin embargo, por ejemplo, los campesinos o indígenas, considerados así, sí votaban, porque tenían que elegir sus autoridades en sus zonas. Sí, a fin de cuentas, ¿no? El voto de los indígenas ha estado bien, ¿cómo te podría decir? Bien discutido, uh-huh. Porque habían indígenas de la costa que votaban, uh-huh. Ellos votaban, pero el voto de las comunidades era un poco confuso porque ellos elegían como comunidad a sus autoridades. Entonces ya era como que no podían participar en estas elecciones que podríamos decir que tenían otro carácter más occidental, claro. ¿No? Y eso que estas comunidades en realidad son una creación del virreinato, ¿no? Así es. Entonces, estas elecciones sí tenían algunos elementos que están ligados a la organización de la ciudad. Ok, entonces para quedar claro con el tema, en los inicios de la República las elecciones eran indirectas, como acabas de decir, ¿no? Sí. Se elegían representantes ante un congreso, los que a su vez luego ya de ellos, en las manos de ellos quedaba la elección del presidente. Y tú mencionas que esto se mantuvo en el siglo XIX de manera pues no balanceada, directas e indirectas, ¿no? Claro. Hasta la época de Ramón Castilla, recordamos muchas revoluciones, ¿no? Muchos golpes de Estado, si queremos llamarlos ahora. Sí. En estos procesos, los golpes de Estado se anulaban la elección completamente. ¿Cómo los nuevos presidentes validaban su poder? Bueno, era al revés. La elección validaba el golpe de Estado. La elección validaba el golpe de Estado. Y esto era nosotros ahora nos podemos un poco escandalizar, ¿no es cierto? Lo que sucede es que Basadre, cuando hace el estudio de los militarismos, él ve que los militares, al haber tenido un papel protagónico en la independencia, ellos asumen de que son los que deben dirigir la nueva república. Uh-huh. Entonces, el golpe de Estado era como que ellos decían, legitimaban ese poder, ¿no? Sí. Que lo repiten cuando se acaba la guerra con Chile. El hecho de que habían participado en la guerra con Chile les daba un derecho a ellos, les daba un derecho de legitimarse en el poder. Pues, por eso es que Basadre habla de esos dos militarismos, ¿no? Uh-huh. Ahora, el militarismo también podemos verlo de otro ángulo, porque tanto el poder militar como el poder religioso y el poder económico han estado juntos, porque un poder civil sin el refrendo apoyo, ¿no? del poder militar claro. Prácticamente no era nada, cosa que en nuestros tiempos ya no puede ser, porque las fuerzas militares son subordinadas, además son fuerzas tutelares nada más. Y para muchos se considera que es un estado laico, con eso que está en discusión y todo el tema, es un estado laico, claro. Aunque aún tengamos el TD donde suelen a veces darse discursos que están ligados
con cierto matiz de los intereses de la coyuntura, pero Sí. ya somos un Estado laico, ¿no? Ahora, todo este proceso de militarismo que comentas, que se desarrolló en buena parte del 19, sin duda tiene un momento clave, ¿no? Tiene un momento clave en el cual es elegido como presidente Manuel Pardo, ¿no? Que es el primer civil elegido democráticamente, por decir así. Sí, Manuel Pardo, para que él pueda ser elegido como presidente, porque él funda el Partido Civilista, él tuvo que hacer la mesa de votación en su casa. Sí, Sí. bueno, que bien conveniente, ¿no? Sí, Bien conveniente. sí, él funda el Partido Civilista, pero estamos hablando de 1872 más o 76, menos. por 72, claro. Sí, 73, porque porque ese que sigue a Balta después, ¿no? Esos claro, estamos antes de la guerra con Chile, y él hace la mesa de votación en su propia casa, porque sucedía de que a veces habían 2 mesas electorales, donde en una mesa le daba por ganador a un candidato y en la otra mesa de votación le daba a otro candidato, que además había una serie de cosas. Por ejemplo, dicen que por ejemplo que algunos iban y vendían su voto. Tú debes saber, bueno, que has tenido la oportunidad de mencionar en tus recorridos por Lima sobre las Esas mesas, perdón, Arixa, Sí. ¿serán como la foto que vemos ahí? Con el ánfora Con y el con todos los ahí. ánfora, Ese es un libro que con publicó todo. el Instituto de Estudios Peruanos. con el IEP. Cristóbal Aljovín Sí, y Sinesio así es. López. Sí, parece Ya, que sí. sí. Ese Sinesio es el- López. Claro, Sinesio López. Claro, y este es el único libro que podríamos decir que es recomendable sobre las elecciones, porque no hay otro trabajo como... Este libro tiene una anécdota. Sí. Ellos lo hicieron en el 2000 para que Paniagua lo presente, ¿Ya? en el 2005. Claro. Y lamentablemente Paniagua fallece. Fallece, sí. Entonces el libro nunca se llegó a presentar. Entonces ellos hacen una conferencia en el Jurado Nacional de Elecciones y han considerado que esa fue la presentación de este libro, ¿no? Ya. Pero Ah, ya, la conferencia es ya la posterior. Ellos consideraron, Claro. sí, ya muchos, son 4 años después. Este es uno de los libros que sí recoge mejor, porque es un... Toda esa información histórica que tenemos Claro, hablando. tiene Correcto. 2 partes, ¿no? Porque Cristóbal Aljovín es el que nos habla la parte histórica, y él inclusive dice que las elecciones ya vienen desde España con las Cortes de Cádiz. Así es, ¿No? claro. Y hace todo el recorrido hasta nuestra época republicana. En el caso de Sinesio, él más bien ya hace una reconstrucción más social del impacto de las elecciones, ¿no? O sea, como es en su condición de sociólogo también, ¿no? Ahora, retomando la historia esa de Manuel Pardo, muchos coinciden, quizás también en el libro me parece que lo mencionan, de que él es el primer candidato que quizás sale de esta zona de confort, se puede decir así, Sí. para ir a ver a las masas, ¿no? Al pueblo. Hay anécdota que se cuenta que él se había metido por Malambo, que era una zona muy peligrosa en aquella época, y una morena sale después de una quinta y dice que le da un Ya. beso en la boca a Manuel Pardo, ¿no? Ya. Diciendo, o sea, eso nos recuerda otras escenas ocurridas también pues hace poco con PPK, ¿no? ¿Te acuerdas? Con esa Claro. señora que lo tocó, ¿no? En plena marcha. Bueno, eventos que se dan con la población que hace que el candidato pues en todo caso se vista de este calor popular, que al final le sirvió para ganar. Porque Claro. Manuel Pardo ganó esas elecciones. Ahora, Manuel Pardo, que había fundado el Partido Civilista, él era un civilista, Claro. él tiene un papel muy importante porque él nacionaliza el salitre. Ah, ya. Y muchos consideran de que eso fue que es discutible la idea, pero sí está planteada, de que eso más bien pudo haber provocado más a los chilenos para que Bolivia también nacionalice sus recursos, claro, ¿no? como que fue un antecedente. Un antecedente, ¿no? Que Pero- no le convenía a los empresarios, hacemos la historia pues, con el tema de Chile, ¿no? Chile, claro. Los intereses ingleses ahí. Pero bueno, él muere asesinado también, en También, su ingreso así es. al Congreso. Pero cuando ya había dejado de ya ser presidente, ya no era presidente. Ya presidente. claro. Bueno, hasta 1890, si no me equivoco, o en todo caso en esa elección, Ya. ya se prohibió que voten los analfabetos. Claro, eso es lo que, por eso hablábamos de que las elecciones, estas elecciones generales, alternaban, ¿no? Ahí ya se prohíbe el voto a los analfabetos, porque se empieza a pensar de que ellos podrían ser influidos, ¿no? Así es. Y entonces, en ese sentido,
se hace más bien una visión un poco más oligárquica, porque Claro. ya estamos en 1890. Claro. Una El 96, perdón, que son elecciones, ahí es donde ya se anula, Claro, o se abolió el voto de los analfabetos. claro. Es que también lo que pasa donde Marisa se menciona mucho de que las elecciones previas a estas se habían convertido pues en batallas campales, donde Sí. la plebe, ¿no? La gente popular era la que prácticamente tomaba el control de las mesas, como hemos visto en la imagen, y se había perdido el carácter, digamos, de elección libre, porque habían intereses manejados inclusive por personas que media con actitudes delincuenciales. Por ejemplo, los famosos aguateros o aguadores de Lima, Ajá. cuando se suprimió ya el servicio de llevar de casa en casa el agua, se quedaron sin trabajo. Y Ajá. ellos fueron contratados por muchos candidatos como su fuerza de choque. Claro, y también dice que vendían el voto, porque Claro. era ahora esto está dentro de de lo que escribe Atanasio Fuentes, que algunos historiadores dicen que hay mucho de fantasía de él, lo cual yo no me atrevería a decir porque no Esa lo es he la época estudiado. en que eso lo ha visto, ¿no? No, Por ello también, claro, ¿no? ¿no? Entonces él dice una serie de cosas como por ejemplo el hecho de que destrozaban las ánforas, Sí, ¿no? sí. Pero a pesar de todos estos incidentes los resolvía el Congreso, porque Claro. no había jurado nacional. No había jurado. Bueno, sí, efectivamente, no son épocas, y justamente muchos coinciden que ese fue el motivo por el cual se abolió el voto de los alfabetos, lo cual sería retomado en el año 1980, ¿no? Casi, bueno, 80 Con años la después. Constitución del 79 Sí. y se consideran, un factor determinante de la reforma agraria. Muy interesante. Vamos a hablar más de eso ahora que regresemos del corte, amigos. Estamos aquí en Simplemente Lima conversando sobre la historia de las elecciones en el Perú. Ya regresamos. Es el órgano político integrado por representantes elegidos por los electores para elaborar, aprobar y reformar las leyes, así como para ejercer control sobre el gobierno, de acuerdo a un conjunto de reglas generalmente establecidas en la Constitución y el reglamento del Congreso. Los congresistas son elegidos en 26 circunscripciones electorales, los 24 departamentos, la provincia constitucional del Callao y Lima provincias, con doble voto preferencial, es decir, pueden elegir a 2 congresistas, a excepción de Madre de Dios, donde se elige solo a 1. Los votos de los peruanos residentes en el extranjero se contabilizan en la circunscripción de Lima. Los congresistas representan a la nación y son responsables políticamente ante la sociedad y sus electores de las decisiones y actos que realizan en el ejercicio de su cargo. El artículo 90 de la Constitución Política del Perú señala que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de Cámara Única. El artículo 2 del Reglamento del Congreso dice que el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución Política del Estado. El Congreso de la República es unicameral y está integrado por 130 congresistas elegidos por un periodo de 5 años. Los diversos sistemas constitucionales denominan de distintas maneras al Poder Legislativo: Parlamento, Congreso, Asamblea Nacional, Corte, Dieta, Estado General y Consejo. El constitucionalismo peruano ha experimentado cambios en la denominación y en el número de sus representantes. Parlamento, Asamblea y Convención fue como se le denominó en algún momento. El Congreso en 1993 tuvo 120 curules. A partir del 2007, el Congreso reformula la Constitución para que a partir del 2011 se cuente con 130 curules. Históricamente, el Parlamento peruano ha sido bicameral, salvo en 4 periodos: al inicio de la República, como resultado de la Constitución vitalicia de Bolívar, y en 1867, de vigencia muy efímera, y el actual con la Constitución de 1993.
En 1823 el Parlamento fue de unicameralidad. En 1826 fue tricameral. Desde 1828 hasta 1860 fue bicameral. También en 1867 el Parlamento fue de unicameralidad. En 1920 hasta 1979 fue bicameral. Y a partir de 1993, que otra vez se presentó la unicameralidad. Es importante saber que cada sistema constitucional establece el tamaño de sus parlamentos en función de los acuerdos políticos. Ecuador tiene menor población, pero su parlamento es ligeramente menor que Perú, 120 contra 130, y ambos tienen congresos unicamerales. Características que debe tener el Congreso. A. Es un órgano político colegiado. Está integrado generalmente por un número amplio de personas elegidas democráticamente para representar a los ciudadanos. Por eso la titularidad de las decisiones le corresponde a todos los congresistas que se vinculan siguiendo un conjunto de reglas y normas que establecen las formas, límites y atribuciones de cada uno de ellos. En los representantes recaen las funciones de representar a las ciudadanas y ciudadanos, crear leyes, controlar los actos del Poder Ejecutivo de acuerdo con la Constitución y con el sistema político en el que actúa. B. Es una asamblea de carácter permanente. Es una institución que toma decisiones políticas constantemente, orientadas a lograr condiciones de gobernabilidad. En dicho orden de ideas se diferencia de la labor temporal de una asamblea constituyente que se forma con el propósito exclusivo de elaborar una nueva constitución. C. Centro de expresión del pluralismo político. Permite la presencia de una pluralidad de intereses, opiniones y puntos de vista de los diversos grupos de interés. El Congreso, en tal sentido, hace posible la coexistencia pacífica de las diferencias, puesto que la sociedad no es uniforme, sino dividida por diferencias de opinión, de credos e intereses, según Fernando Santaolalla en su página 50 de 1983. D. Es el centro del debate político. La deliberación es el método que emplea el Parlamento para cumplir sus funciones, ya sea que se trate de aprobar leyes, ejercer control político sobre el gobierno o autorizar gastos, ingresos y nombramientos. Haga lo que haga, siempre estará presente el debate. Por eso, siguiendo con Santaolalla, el debate es la más genuina y auténtica de las prácticas parlamentarias, que hace del Parlamento el centro del debate político. Trasciende al Parlamento mismo porque la minoría, aun cuando carece de fuerza para influir en las decisiones políticas, encuentra en él un medio de hablarles a los electores. En resumen, el Congreso es el órgano representativo de la nación encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución. En los congresistas recaen las funciones de representar a los ciudadanos, crear leyes y controlar los actos del Poder Ejecutivo. La minoría, aun cuando carece de fuerza para influir en las decisiones políticas, puede dirigirse a los electores por medio del debate político. El Congreso hace posible la presencia de una pluralidad de intereses, opiniones y puntos de vista de los diferentes grupos de interés. El Congreso toma decisiones recurriendo siempre al debate, que es la más genuina y auténtica de las prácticas parlamentarias. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en Simplemente Lima con la socióloga e investigadora Luz Marixa Barrón, conversando sobre la historia de las elecciones en el Perú. Acabamos de ver, Marixa, un video respecto un poco a cómo funciona esto, ¿no?, de la bicameralidad, o en todo caso la Cámara Única, un poco la historia también de las elecciones en los tiempos recientes. Antes de la pausa conversábamos respecto a cómo es que se desarrollaban estas elecciones en el siglo XIX, con todos los antecedentes también que habían en torno a estas elecciones y los incidentes que se presentaban. Entramos al siglo XX, estamos hasta 1905, estamos en la época llamada la República Aristocrática. Claro. Ya no votan ya los analfabetos en aquella época. Bueno, la República Aristocrática se inicia con la Revolución de Piérola, pues, claro, ¿no? En 1895. Y esta denominación en realidad la daba Sadre,
y después es motivo de un libro ya de Flores Galindo con el Manuel Burga. En el sentido que es una república, o sea, no estamos hablando de una monarquía, pero que todavía conserva muchos aspectos que pareciera que entraran en conflicto con una sociedad de representación, justo que estamos hablando, con elecciones, con representación popular, pero que está que no se entiende cómo podría conjugarse, ¿no? Entonces, es una república aristocrática, claro, donde hay el fuerte peso de los grupos económicos. Fundamentalmente estaríamos hablando, por ejemplo, de los grandes varones, ¿no? Los varones del azúcar. Podría también llamarse, o en todo caso encontrar un motivo, ese nombre, justamente el hecho de que a partir de este periodo solamente votan o eligen las personas que tenían un grado de educación, ¿no? Claro. Y además un poder económico. Sí. Porque como hemos visto, hasta aquel año, ya, y siempre lo refiero porque es un punto importante, dejaron de votar los analfabetos y la masa, la plebe, ¿no? Claro, en realidad ha habido siempre desde el inicio que estábamos hablando de las elecciones, que nosotros hemos comenzado a hablar desde el periodo ya preindependentista, siempre ha habido esta alternancia entre elecciones universales y no universales. Pero acá ya el acento se pone ya más directamente porque el grupo de poder que está dirigiendo Piérola es un grupo fuertemente asentado ya en el control de la economía, ¿no? Y yo también pienso de que Piérola, al haber estado en la guerra con Chile, también le hace el levantamiento a Cáceres, hace un Estado bastante fuerte, pero también con presencia de los grupos de poder, pero que eran aristocráticos, claro, ¿no? Eran aristocráticos, comerciantes, sí, pero con una institucionalidad republicana. Entonces había que votar, pero no iban a votar todos. Pues. Claro, siempre un tema, una restricción, ¿no? Más restrictivo. Ahora, todo eso avanza en este contexto que todos lo aceptaron, el status quo aceptado, pero termina con la revolución que coloca a Leguía, ¿no? Como presidente en 1919. ¿Podemos decir eso? Claro. Nos hemos saltado una etapa interesante en estos años. Bueno, Leguía tuvo un gobierno primero en 1908, ¿verdad? Pero tenemos en 1920 estamos con Balta, que está el centenario perdón, discúlpame. Tenemos a Balta, claro, ¿no es cierto?, que hace el cincuentenario de la independencia, sí, de la independencia. Y el otro es con Leguía, ¿no? Y con Leguía. Pardo. Claro, y de ahí ya viene Leguía, que realmente está considerado como el gran hombre del centenario, ¿no? Del centenario de la independencia. Y que creo que tuvimos ya un programa con respecto a Leguía. Sí, conversamos en el pasado, cuando teníamos este programa acá. Bueno, el gobierno de Leguía tiene dos características, si vamos a hablar de elecciones. Él enfrenta a dos partidos con masas populares. En el APRA y tienes al Partido Comunista, claro, que se están formando, o sea, todavía no están en su periodo mayor. Entonces, ¿qué sucede? De que había habido un proceso medianamente industrial, el que hace que aparezcan masas obreras, que estas llegan a su punto ya culminante más o menos desde las primeras luchas por las 8 horas, ¿no?, hasta 1930. Entonces, el gobierno de Leguía se enfrenta a estos dos movimientos inesperados, imagino yo, para la época. Que surgían con fuerza en ese momento, con fuerza, ¿no? por supuesto, y que además lleva a que en la Constitución del 33 se considere que esos dos partidos no podían participar en elecciones. Son proscritos, claro, porque eran de ideología internacional. Lo cual crean también una situación atípica en cada elección, porque se sabía que había gente, se sabía que habían seguidores, pero no podían participar. No podían participar o no podían apoyar No, y además también surge, ya es muy conocido, todo el tema a raíz del gobierno de Sánchez Cerro, ya después de la caída de Leguía, claro, ¿no? Con la persecución, la revolución de Trujillo, y la muerte después, ¿no?, de Sáncez Cerro, ¿no? Claro, la muerte atribuida al APRA, ¿no? Al APRA, ¿no? Sí. En aquella época. Entonces hablamos de un periodo, hasta quizás Odría podría decirse, o de repente Bustamante Rivero, de elecciones un poco extrañas, ¿no? Porque los que tenían la aprobación de la mayoría no estaban presentes allí. No estaban. En realidad,
La República Aristocrática, como habíamos comenzado, bueno, terminaría pues en 1920, ¿no? Terminaría ahí y comenzaríamos ya una etapa que sí podría ser un conflicto en dar mayor fuerza a estos elementos de la representación popular, que se da a través de los partidos políticos, que ya más antes se habían formado clubs, como clubs. Esos clubs que nosotros los hemos leído, que se dan desde el comienzo del siglo XX, en realidad eran los partidos. El Club La Unión y una serie de clubes, claro, eran justamente de las élites, ¿no? Por supuesto, para poder definir a quién apoyar, por supuesto, siempre se ha dado eso. Y las clases más populares, los sindicatos, tienen los sindicatos, y además, regresando al tema, que se forman, que tienen luchas emblemáticas que les dan mucha fortaleza, que precisamente son las luchas por las 8 horas, ¿no? Claro. Yo creo que ese es un punto de quiebre bien importante, claro, para el siglo XX, ¿ah? Porque ahí sí nosotros creo que ya yo pienso que la sociedad se plantea el verdadero sentido de la representación. Claro, en cierto modo ve que tiene un poder que debe ser representado, que debe ser tomado en cuenta, ¿no? En las divisiones de poder. Claro. Ahora, pasamos el tiempo. Y por supuesto en 1956 es otro hito importantísimo, se inicia el voto femenino. Claro. ¿Qué contar respecto a ello? Bueno, hay una, como podríamos decir, una hipótesis sobre el voto. A diferencia de otros países, no han habido acá movimientos sufragistas que hayan determinado que se dé el voto. A diferencia de Europa o en nuestro caso también en el caso de Argentina, Uruguay. O sea, no han habido sufragistas que hayan impactado para que se imponga el voto. Eso sin desmerecer el voto de la mujer, el voto campesino, claro, etcétera, ¿no? Lo que sucede se da con Odría, y además se debate, también ya más antes en el 30 se había debatido para el voto de las mujeres, pero con el voto de las mujeres siempre había pero problema. No había la fuerza para poder afectar, claro, tenerlo, ¿no? Pero no solo eso, había la idea de que ya lo hemos dicho hace un momento, que el voto de la mujer era una especie de voto doble, ¿no? Claro. Porque pero eso como la mentalidad del siglo XIX. Ahora la mujer del siglo XX es una mujer preparada, con acceso a una educación superior, con cargos importantes en la sociedad. Al comienzo del siglo XX todavía estamos hablando de mujeres que sí participan. Todavía hay un peso que está en la administración del hogar, lo cual no la desmerece, pero en labores como también secretaria, enfermera, que no son labores para desmerecer, sino la sociedad, ¿no? Claro, las ve como menores, no es, labores menores, relevante, ¿no? Nanas, cosas así, ¿no? El primer voto que se da es para unas elecciones municipales. Y ya se cuenta que la esposa de Odría, que tiene mucho protagonismo, como algunas esposas de los militares, claro, ¿no? Sí, es cierto, y son las que llevan, dicen, en casa, ¿no? Sí, el orden y la batuta. Sí, pero bueno. Y ella tenía mucho protagonismo. Ella viaja a Argentina y invitada por Eva Perón, y ve una cola larga. Y ella pensó que era una cola por alimentos, ¿no? Porque como ella hacía labores asistenciales, la gente hacía unas colas inmensas por sus bolsas que ella daba bolsas alimentarias, porque ella ha hecho bastante labor social, esta señora. Y le dicen que era para votar. Como Odría tenía intenciones de participar electoralmente, ella trae la idea y se da, se acuerda el voto para la mujer. Esto no significa que las mujeres no hayan pensado, luchado, porque ya también de la época de 1920, cuando hay mucha intelectualidad que está en torno a La Torre, Mariate, hay mujeres que han pensado el voto. El problema es que nosotros no hemos tenido movimientos sufragistas con fuerza que hayan permitido, hacer presión para eso. Yo le he conversado con historiadoras, las feministas son en ese sentido un poquito más radicales, ¿no? Sí, claro. Pero históricamente no han habido movimientos sufragistas fuertes. Entonces se da el voto para la mujer, pero para la mujer que sabe leer y escribir.
O sea, era todavía un voto, claro. Todavía no era en general, evidentemente, porque todavía para los analfabetos va a ser después, y seguramente para hombres y mujeres en los 80 todavía. Claro, ¿no? Inclusive el titular del comercio no es un titular, como te podría decir, muy halagador para el voto. Lo pone su momento, ¿no? Sí, no, lo pone como si fuera una noticia de espectáculos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Los tiempos cambian definitivamente, sí. ¿no? Entonces, este voto que tienen ya las mujeres es importante porque ya se está reconociendo pues que bueno, ella puede decidir personalmente, individualmente, porque también hay algunos eventos internacionales que influyen mucho. Por ejemplo, la guerra del Corea amplió la creación de fábricas y las mujeres entraron a trabajar ahí. Entraron a trabajar en estas fábricas grandes. Después hay una industria textil en la década de los 50, sí. Después la telefonía crece y ellas entran como operadoras, sí. Entonces todo esto demanda mucha mano de obra femenina, ¿no? Y yo creo que estos elementos influyen para que ellas sí puedan legítimamente votar. Ser consideradas como personas que podían elegir. Por supuesto, ¿no? Pero votaban las mujeres que sabían leer y escribir, o sea, no existía el voto para los analfabetos. Esto se va a dar mucho porque después. No tenían ciudadanía. También. Pero antes de ello, antes de llegar a ese tema que se da en la elección de Belaúnde, ¿no? En el segundo gobierno del 80, ahí votan todos, y ese voto universal. Claro, ¿no? Porque esto ya es con la Constitución del 79, claro. Y se dice que una de las como uno de los pactos que se hizo para salir de la dictadura de Morales Bermúdez con las fuerzas políticas fue que se incorporaran las reformas más importantes constitucionalmente. Entonces, una de las reformas más importantes ha sido la reforma agraria. Eso justamente quería preguntarte, ¿no? Porque mencionaste al principio de que el tema de la reforma agraria también va a cambiar un poco el tablero de juego, ¿no? De estas elecciones, y eso se va a manifestar, como acabas de decir, en las elecciones del 80, después de la Constitución del 69, ¿no? Claro, porque en principio la reforma agraria, ¿qué hace? Rompe las relaciones serviles, da ciudadanía, y además los campesinos ya no necesariamente eran campesinos, muchos de ellos se incorporaron también al movimiento obrero, ¿no? Porque hubo un gran crecimiento a través del Estado con grandes fábricas, ¿no? Fábricas estatales, y los campesinos además tenían ya familia en la ciudad, es decir, pueden no saber ellos leer y escribir, pero la familia sí, que es el deseo de un padre, ¿no? En el libro que se mencionó hace un rato, sí. Sinesio López es bastante expreso al respecto, ¿no? Él pone que el gran hito que permite la ciudadanía ya expandida, ¿no? Donde votamos sin exclusión, es la reforma agraria. Él lo dice, Sinesio López lo dice en este libro de las elecciones que hemos puesto, ¿no? Marisa, en esta historia de elecciones, ¿quiénes han sido los grandes investigadores, los que han dejado, digamos, fuentes de consulta al respecto? Acabas de mencionar el libro, que como tú mencionas es quizá más completo. Antes de ellos, ¿hubo un estudio formal, tan completo sobre las elecciones? Yo creo que Basadre, pero Basadre en el sentido cuando habla, por ejemplo, de la elección para la Asamblea Constituyente, y él explica también ahí de que primero se elegían a los electores. Uh-huh. Y eso siguió habiendo un buen periodo. Ahora, Basadre en sus investigaciones también mucho cita a Vicente Villarán, ¿no? Vicente Villarán. Que había en 1890 ya hecho un estudio sobre las elecciones en ese siglo. Sí. ¿No? Además, Basadre puede ser un hombre bastante ilustrado. Claro. Pero Vicente Villarán, yo creo que yo me atrevería a pensar de que un historiador y que ha hecho, sin desmerecer a los demás, sino que él ha podido recoger todas las investigaciones. Claro. Yo creo que es Cristóbal Aljovín. Claro, el autor del libro que estamos hablando. Autor del libro. Y él, yo creo, bueno, hay otros historiadores, no necesariamente historiadores, sociólogos, por ejemplo, que se habla de, que es, nombres que van viviendo, ahorita es noticia, que ahorita es, ¿sí? que ahorita es noticia, es Tuesta,
Tuesta Soldevilla, Fernando se llama, ¿no? Fernando sí, Tuesta, sí. Sí. Él hace un libro, pero desde el punto de vista cuantitativo. Ya. Lo hace en los 80s. Ya. Después... estadístico, más o menos. Sí, un libro estadístico, y que es en lo que han devenido los estudios sobre las elecciones. Ese es un punto bastante vulnerable de los estudios. Y después el IEP, y después hay un trabajo de DESCO también sobre la democracia. Ya. Que está Roncagliolo, creo que Roncagliolo es uno de los autores de ese Además, libro. también mencionar que hay un museo, ¿no? Un museo en el sí, local del Jurado Nacional de Elecciones, Jurado, sí. en el que uno puede ir y puede ver de manera, pues, obviamente, en un guión museístico, todo el proceso, ¿no? De las elecciones bien explicado de los inicios hasta el presente, ¿no? Bueno, en ese museo hay algo bien interesante. Sí. La ciudadanía nos da cuando tú tienes tu DNI, ¿no es cierto? Claro. Pero tú ves ahí 3 documentos que tenía un ciudadano. Tenías la libreta electoral, la militar, que era claro. y la libreta tributaria. Entonces eran que en forma de cuadernillo todavía, sí, ¿no? Tú tenías que andar con esos 3 documentos. Eso es algo a mí que me llamó la atención en ese museo, ¿no? Claro. Y el padrón electoral, sí, bueno, el padrón electoral sí ha ido evolucionando, y eso es bueno que lo sepan nuestros amigos, porque el padrón electoral sí se hacía a partir de las partidas de nacimiento, y eso más bien ya se fue modificando precisamente cuando se crearon ya el Jurado Nacional. Por eso es que cuando nosotros hacemos las historias de muchos personajes, y uno de ellos es Mariátegui, él da una fecha de su nacimiento. Claro. Sin embargo, las investigaciones dan otra. Y se da por cierta la que no dice. Eso lo mencionan, por ejemplo, en el museo de Mariátegui, ¿no? Que también está en su casa. Claro, entonces es porque la iglesia siempre era la que hacía, la que bautizaba, pero pasa con Vallejo, creo que con Valdelomar, ¿no? Entonces yo creo que más bien la creación de esta institución, de este jurado electoral, creo que sí ha permitido ya sí una democracia más de la identidad. Claro, porque desde el tema identitario, ¿no? Para poder claro, porque la iglesia mantener los derechos, sí, pues, porque muchas veces todavía era manipulable, ¿no? Manipulable. Estamos hablando de mesas de que había matones que venían y cambiaban los votos de su manera, esto evolucionó, ahora no, pues ahora con el documento único, ¿no? Con todo, ahora está el voto también electrónico, ¿no? Que bueno, aún todavía no se establece, en otros países ya se practica hace años. Se practica, yo siempre, y si tú me permites, yo quiero hacer una reflexión al respecto. Claro, exacto. En los años 80 fueron años bastante duros para los peruanos. Creo que somos, bueno, yo creo que soy un poco mayor que tú. Claro, yo también recuerdo bastante de ellos. Entonces, yo siempre les he dicho a los jóvenes de que a pesar de lo duro que fue que el Sendero Luminoso, ¿no? Que cuando hubo la elección para el 80, robó el ánfora. Robaron ánfora, Sí, como volviendo a esas épocas bárbaras. Sí, bárbaras, ¿no? Inicios, con asesinatos, claro, ¿no? Nunca se interrumpieron las elecciones. Así es cierto. Nunca se interrumpieron, y ese es un mensaje que yo siempre quiero dejar cuando se habla de elecciones. Y qué civismo, qué participación de nuestros policías. Yo he sido miembro de mesa, era hasta las 4 de la tarde, la gente hacía disciplinadamente. Entonces, todas esas épocas bárbaras que nosotros hemos hablado, ¿no? Han sido por la lucha del poder, y bueno, ahora tenemos que legítimamente luchar por el poder, pero tenemos una institucionalidad, ¿no? Así es. Muy bien. Marisa, qué tema tan interesante en realidad, y muchas gracias por todos los puntos que nos has aclarado y los datos que has compartido. No, gracias a ti, se nos han quedado muchas cosas, el tiempo es tirano, pero yo creo que los amigos, a pocas horas de ir nuevamente, ¿no? a cumplir con este voto, con este derecho, ¿no? Todos deberían ir. Claro, porque el emitir un voto es un derecho, y además eliges el y es un futuro de tu deber, país, por ¿no? supuesto, Está en eliges tus manos. a las autoridades, y apostar siempre, pues, porque no van por la legalidad, ¿no? Siempre. Yo sí soy una persona que apuesta por la legalidad, y bueno, tenemos la oportunidad de elegir a personas que van a representar también derechos ciudadanos. Sí, pues.
Sí, pues ese sería tema ya de otra entrevista, pero en todo caso es cierto, ¿no? Independientemente de las propuestas y de lo que ocurra, todos debemos ir a votar, es un derecho ciudadano, y siempre recordar que el futuro del país está en nuestras manos, no en la de otros, sino en nuestras, somos nosotros los que elegimos. Por supuesto. Muy bien, Maritza. No, gracias a ti como siempre, y yo deseándote lo mejor en este programa que contribuye demasiado para forjar la conciencia de no solo de los limeños, me he dado cuenta. Sí, sino en general. Muy bien, amigos, muchas gracias por estar en este programa de Simplemente Lima en Onda Digital Noticias. Conmigo será hasta el próximo viernes. Chao.